Gracias por sintonizar una emisión más de Cultura en San Lázaro. Aquí les mostraremos lo más relevante en el ámbito cultural que sucedió esta semana en el Palacio Legislativo. En esta ocasión se llevó a cabo un festival de música mexicana del siglo XIX, organizado por el Espacio Cultural. Fueron 3 días de presentaciones y mesas de diálogo con diversos investigadores, músicos y académicos que expusieron algunos trabajos que han realizado a lo largo de sus carreras profesionales. Acompáñenme a ver este resumen. El martes 15 de agosto, el Espacio Cultural San Lázaro inauguró el Festival de Música Mexicana del siglo XIX, Recuerdos en las sombras de otros tiempos, del director artístico Jorge Martín Valencia, con la finalidad de promover y difundir a través de charlas y conciertos una parte del patrimonio sonoro mexicano del siglo XIX. Las actividades se llevaron a cabo del 15 al 17 de agosto en el Museo Legislativo de la Cámara de Diputados. Al inaugurar el evento, Ismael Carballo Robledo, director del espacio, explicó que el festival muestra la recuperación de música antigua desde la época novohispana hasta mediados del siglo XIX y principios del XX. Para dar inicio a la reflexión histórica de la música de esos años, etapa que propuso una nación después de 3 siglos del dominio español, se llevó a cabo el concierto Tempus Belli, música de la Guerra de Reforma, con el maestro acordeonista Antonio Barberena. Posteriormente se presentó el dúo Raíces, compuesto por los pianistas Liliana Obando y José Fabián Espinosa en música mexicana del siglo XIX para piano a 4 manos y 2 pianos. El día continuó con los conversatorios de la mesa en la primera mitad del XIX, en la que se abordó el tema fiestas, bailes, tertulias y fandangos, la musicalidad de los mexicanos en la crónica y la narrativa del siglo XIX, impartida por el maestro José Antonio Robles Caero. Además, cofradías y músicos indios después de la independencia y hasta las leyes de reforma, del doctor Raúl Eliodoro Torres Medina. Al finalizar el primer día del festival, se cerró con el concierto Entre dos mundos, la guitarra entre el ocaso de la Nueva España y el alba de México, con la guitarrista Ana Paula de León Trejo y el pianista Sergio Espinosa como músico invitado. En el segundo día de actividades se presentó el dueto Paul Pugliese con En vano busqué anhelante, la canción del siglo XIX en México. Emmanuel Paul, contratenor, y James Pugliese en el piano interpretaron piezas de distintos compositores como María Garfias, además de un arreglo de la autoría de Emmanuel inspirado en una melodía de Vicente Mendoza. Posteriormente se presentó el concierto Jesús Rivera y Fierro, 1811-1877, un hombre de su tiempo, compositor, litógrafo y profesor de música, con el pianista Luis Reyes y la doctora Luisa del Rosario Aguilar, investigadora y pianista, quien participó narrando la vida de Jesús Rivera. En el primer conversatorio, la música patriótica y su impacto en el discurso histórico nacional durante el Porfiriato, la doctora Jocelyn Vázquez Toledano resaltó que esta música tuvo una difusión enorme durante la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en años del gobierno de Porfirio Díaz, así como en el periodo de la Revolución Mexicana y en los siguientes 20 años. Asimismo, el doctor Rafael Ruiz Torres participó como ponente con el conversatorio Cuando las mujeres tocaban mandolinas, en el cual expuso que en México los grupos de mandolinas de mujeres, también conocidos como estudiantinas, surgen desde la década de los 80s del siglo XIX. El maestro Edgar Jaime Rueda Salas participó en el conversatorio Representaciones musicales en la caricatura política mexicana del siglo XIX, símbolos y significados, que tuvo por objeto presentar una serie de casos en los cuales se pudo apreciar cómo elementos de índole musical, tales como instrumentos, referencias a óperas, intérpretes famosos, así como alusiones u homenajes a pintores célebres, fueron utilizados de manera sarcástica para criticar y satirizar personajes, situaciones y hechos célebres de la política mexicana durante el siglo XIX. Crónicas del violín en México en el siglo XIX.
concierto con el que finalizó el segundo día de actividades. Estuvo interpretado por la violinista Margarita Blanco, quien preparó un programa musical sobre la historia del violín en México en el siglo XIX, una dotación poco usual dentro de la música mexicana de ese periodo. Sin embargo, se han logrado recuperar piezas para poder formar parte de este programa. Contó con las participaciones especiales del pianista Aldo III y Martín Valencia en la guitarra de 7 órdenes. Para concluir con las actividades del festival, se presentó Canto Polifónico de Tradición Oral desde la colonia a nuestros días de la cantoría Ostula, Michoacán, quienes interpretan canciones en latín y en español. Celerino Martínez, Rómulo Balbino, Nicómedes Domínguez y Gelasio Nemesio interpretaron un programa relacionado a la tradición de la Cuaresma y de la Semana Santa, con la participación del doctor Antonio Ruiz Caballero como conductor. Posteriormente, se llevó a cabo el segundo concierto Recuerdos en las sombras de otros tiempos, música del siglo XIX para la voz y guitarra de 7 órdenes, por la soprano María Anaya Salgado y Jorge Martín Valencia Rosas en la guitarra, quien profundiza en el origen mexicano de su instrumento musical, ya que un 1 de agosto de 1879 fue concluido por José Camacho en el Callejón de Beas en el centro histórico de la Ciudad de México. Interpretaron piezas como Las lágrimas de Voltaire, manuscrito que data aproximadamente de 1826, perteneciente a las obras más antiguas del siglo XIX, escritos para voz y guitarra. Como parte de los conversatorios, se llevó a cabo la última mesa con el tema Finalizando el siglo XIX y algo más, donde el ponente Fernando Carrasco Vázquez participó con el tema Mujeres mexicanas en la música decimonónica. Posteriormente, Rogelio Álvarez Meneses expuso la vida y obra de Ricardo Castro a la luz de los siglos XX y XXI. El conjunto típico Revoluciones, integrado por la violinista Margarita Blanco, Flor Mayén en la mandolina, Luz Vázquez y Abel Espinosa en el baile, Félix Ruiz en la guitarra séptima y de igual forma Martín Valencia en la guitarra séptima y dirección. Fue la agrupación encargada de cerrar el festival con el concierto del Fandango y la Tertulia, música y baile entre el ocaso de la Nueva España y el surgimiento de México. Deleitaron a los presentes con diversas piezas, incluyendo un jarabe contenido en el Cuaderno de Mariana Vázquez, que data de alrededor de 1820, acompañado por la letra poética de Guillermo Prieto. El 13 de agosto fue el aniversario luctuoso del gran poeta, ensayista y crítico literario Jorge Cuesta, quien nació en Córdoba, Veracruz, el 23 de septiembre de 1903. Fue uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX, destacado integrante del afamado grupo de los contemporáneos. Escuchemos a la doctora María Vázquez. Ella es la directora de la Biblioteca Legislativa, quien nos presentará esta sugerencia. Esta es nuestra recomendación. Capto la seña de una mano y veo que hay una libertad en mi deseo, ni dura ni reposa. Las nubes de su objeto el tiempo altera, como el agua la espuma prisionera de la masa ondulosa. Suspensa en el azul la seña esclava de la más leve onda que socava el orbe de su vuelo. Se suelta y abandona a que se ligue su ocio al de la mirada que persigue las corrientes del cielo. Poeta, crítico literario, uno de los escritores más destacados de la primera mitad del siglo XX en México. Hoy hablamos de Jorge Cuesta, cuya obra poética es una de las más consistentes en nuestra tradición literaria. Este fragmento que acabamos de escuchar pertenece a uno de sus poemas largos, Canto a un Dios Mineral. A pesar de haber fallecido a una edad tan temprana, la obra que nos legó Jorge Cuesta es, como decía, una de las más consistentes, no solo en términos
poéticos también como ensayista. Se distinguió desde edad muy temprana, desde que comienza a publicar en la década de 1920, se distinguió como un gran crítico literario. También se distinguió por ser parte de un reconocido grupo de escritores, entre los cuales se encuentran Javier Villaurrutia, Salvador Novo, José Gorostiza, Gilberto Owen, entre muchos otros poetas de la época, y algunos de ellos elaboraron lo que sería la antología de poesía mexicana moderna, que tuvo una gran repercusión en su momento. Hoy quiero recomendarles su obra, quiero recomendarles en primer término su obra poética. Este libro, Sonetos, incluye la mayor parte de la obra poética de Jorge Cuesta, inédita en un solo tomo hasta después de su muerte. Otro libro que quiero recomendarles es este, Ensayos Críticos. Es una edición antologada por María Stupen y también editada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un libro que nos lleva por los principales puntos que abordara Jorge Cuesta en torno a la obra de otros autores como Octavio Paz, el mismo Gilberto Owen, José Gorostiza. Nos entrega, por ejemplo, un análisis sobre Muerte sin fin y sobre Canciones para cantar en las barcas de José Gorostiza. Y hay que decir también que Jorge Cuesta hablaba francés y era un gran especialista en literatura francesa, por lo que encontramos aquí algunos acercamientos a la obra de autores franceses como Paul Valéry o Stéphane Mallarmé, por ejemplo. Otra edición importante en la bibliografía en torno a Jorge Cuesta es esta, Los contemporáneos en el Universal. Es un libro que tiene una introducción de Vicente Quirarte, una selección acerca de los principales textos tanto de Jorge Cuesta como de Salvador Novo, Jaime Torres Bodet y Javier Villaurrutia. Son los textos que estos 4 poetas, considerados dentro del grupo de los contemporáneos, publicaron en el periódico El Universal durante la primera mitad del siglo XX. La vida de Jorge Cuesta tiene una serie de circunstancias que pueden interesar a los lectores por diversas razones. Yo les recomiendo a quienes quieran adentrarse en estos datos biográficos, les recomiendo este libro, 2 veces única, de Elena Poniatowska, que nos entrega un relato magnífico acerca de este poeta. Y bueno, pues aprovechamos para felicitar a nuestra querida escritora Elena Poniatowska por la obtención del premio Carlos Fuentes 2023. Recuerden que pueden consultar el acervo de la Biblioteca Legislativa en la dirección que aparece en pantalla. Además, quiero invitarlos a que consulten las redes sociales de la Cámara de Diputados para que estén atentos de las actividades que se realizarán próximamente. La Coordinación de Comunicación Social quiere felicitar a la escritora Elena Poniatowska por haber sido galardonada con el Premio Internacional Carlos Fuentes, que otorga la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano. Próximamente les presentaremos una entrevista con doña Elena, quien nos hablará sobre su extensa y brillante trayectoria. Gracias por habernos acompañado en Cultura en San Lázaro. Lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto.